Pensé que ayudar a un anciano en un autobús lleno de gente era un pequeño acto de bondad, pero ese momento cambió mi vida para siempre y me arrastró a una tormenta de traición y verdad. Era una esposa leal, ciega a los secretos de mi esposo, creyendo que su frío silencio era amor normal. El anciano hablaba con dulzura, ocultando su pasado, mientras mi corazón se sentía extrañamente intranquilo. Cuando mi esposo subió al autobús y se arrodilló de repente ante él, se me heló la sangre de miedo y confusión. En ese instante, sentí engaños, mentiras y una familia rota tras su orgullo. Aún no sabía que este encuentro desencadenaría la venganza sin violencia, expondría asuntos ocultos y obligaría a la justicia a respirar de nuevo. Lo que comenzó como compasión se convirtió en poder y el momento más débil de mi día se convirtió en la trampa que destrozó el engaño y decidió quién caería cuando la verdad finalmente se impusiera. Creí que mi matrimonio era fuerte porque guardé silencio y obedecí, pensando que el sacrificio era amor y la paciencia lealtad. Desde fuera, mi familia parecía tranquila, pero dentro de mi casa, el miedo y la duda crecieron lentamente. Mi esposo era respetado por todos, pero conmigo se volvió distante, reservado y orgulloso. Las noches largas, las llamadas ocultas y la ira repentina me hacían preguntar cosas que temía hacer. Me sentía traicionada sin pruebas, atrapada entre la confianza y la verdad. Sus familiares me culpaban, me controlaban y protegían sus acciones, haciéndome sentir pequeña e impotente. Quería justicia, pero no tenía voz. Cada sonrisa en esa casa parecía falsa, cada promesa vacía. No sabía que mi esposo me engañaba, planeaba mentiras y destruía vidas para proteger su imagen. Esperaba el amor, sin saber que el destino preparaba venganza a través de la verdad y un encuentro inesperado que cambiaría mi futuro, mi familia, mi fe, para siempre, por completo. Ese encuentro inesperado comenzó a arrastrarme lentamente hacia una verdad que nunca debí ver, pero mi corazón se sentía inquieto, como si me advirtiera del dolor que se avecinaba. A la mañana siguiente, mi esposo se comportó inusualmente tranquilo, casi temeroso, y ese silencio gritaba más fuerte que su ira. Noté cómo su teléfono nos separaba de su mano, cómo se daba la vuelta al contestar llamadas, cómo los nombres se convertían en números. En casa, su familia me trató de repente con una bondad forzada, que parecía más peligrosa que la crueldad. Sentía que me ocultaban algo pesado y podrido. Mi mente volvía una y otra vez a los ojos del anciano, serenos pero conocedores, como si viera a través de las vidas sin hablar. Días después, me lo volví a encontrar cerca del juzgado, y esta vez me miró directamente al dolor, sin hacer preguntas. Me habló con suavidad, diciéndome que la verdad encuentra a los pacientes, a los que sufren en silencio. Sentí una opresión en el pecho porque sentía que conocía mi matrimonio, mis heridas y mi traición. Esa misma noche, seguí a mi marido por primera vez con las manos temblorosas y el corazón acelerado por la culpa y el miedo. Lo vi entrar en una casa tranquila con otra mujer que sonreía como si fuera dueña de su alma. Mi mundo se hizo añicos, pero permanecí quieta, viendo cómo se desangraba mi confianza. Cuando lo confronté más tarde, mintió sin pestañear y su familia lo defendió, llamándome dramática y desagradecida. Sus palabras hirieron más profundamente que su engaño, porque la traición se multiplicó cuando la sangre prefirió la mentira a la verdad. Me di cuenta de que estaba sola en esa familia, atrapada en un matrimonio construido sobre el engaño. A altas horas de la noche, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido, advirtiéndome que no confiara en la gente con la que vivía. El miedo me atenazaba, pero la curiosidad me impulsaba. Al día siguiente, el anciano volvió a contactarme, revelando que una vez le dio clases de derecho a mi esposo y que luego lo vio manipular pruebas para destruir a un colega inocente y conseguir un ascenso. El éxito de mi esposo se basó en vidas arruinadas, y su engaño fue solo una pequeña parte de su corrupción. Sentí que la ira aumentaba, pero el profesor me instó a tener paciencia, diciendo que la venganza sin sabiduría se convierte en otro delito. Me mostró documentos, grabaciones y pruebas ocultas y comprendí que mi sufrimiento estaba conectado a una injusticia mayor. Mi matrimonio no solo estaba roto, estaba podrido en su núcleo. Cada sonrisa en la que antes confiaba ahora parecía una burla. Aún así, permanecí callada, fingiendo obediencia, mientras me preparaba para el momento en que la verdad saliera a la luz. Dejé de ser víctima y me convertí en testigo, sabiendo que la justicia llegaría lenta y cuidadosamente y que sacudiría a mi familia más de lo esperado. Saber que la justicia llegaría me dio fuerzas, pero también me empujó a un peligro aún mayor a medida que la verdad se revelaba lentamente en mi propia casa. Seguí actuando en silencio y con lealtad, observando cada movimiento de mi esposo, cada susurro entre él y su familia. Su engaño se volvió más audaz, pero su miedo se intensificó y pude sentir que él sabía que algo se le escapaba de las manos. La mujer que conoció comenzó a presionarlo y sus discusiones se filtraron a nuestro hogar a través de su repentina ira y sus errores por descuido. Una noche, escuché a su familia discutir planes para culparme si sus secretos salían a la luz y esa traición me quemó más que sus aventuras. Los parientes consanguíneos prefirieron la comodidad a la honestidad
y me di cuenta de que nunca formé parte de su mundo. El profesor siguió siendo mi único guía, enseñándome paciencia como una lección grabada por el tiempo. Me advirtió que la verdad debe revelarse en el momento oportuno o quedaría enterrada para siempre. Entonces, el giro inesperado llegó cuando mi esposo me acusó de deslealtad, intentando controlar la historia antes de que se filtraran los hechos. Registraba mi teléfono, restringía mis movimientos y puso a mis familiares en mi contra, haciéndome parecer inestable. Me sentía atrapada, vigilada e insegura, pero mi silencio se convirtió en mi arma. Durante una reunión familiar, recuperó la confianza al burlarse de la lealtad y la confianza, sin saber que las pruebas ya estaban aseguradas. Noté un destello de miedo en su rostro cuando se mencionó casualmente el nombre del profesor, y supe que sus crímenes pasados lo perseguían. El cónyuge infiel, que antes sonreía con orgullo, ahora exigía más dinero y amenazaba con revelarlo, apretando el cerco alrededor de sus mentiras. La presión lo quebraba por todos lados, y su máscara se desvaneció lentamente ante la gente que antes controlaba. Empecé a grabar conversaciones, guardar mensajes y documentar el abuso emocional sin dejar rastro. Cada mentira que decía añadía peso a la verdad que esperaba caer. Una noche, confesó parcialmente, esperando que la honestidad fragmentada lo salvara, pero ya era demasiado tarde. Escuché con calma, no para perdonar, sino para dejar que se destruyera con sus propias palabras. Por dentro, ya no estaba rota ni confundida. Había recuperado la claridad, la concentración y la conciencia de que la venganza no necesitaba gritos ni violencia. La justicia se forjaba silenciosamente con pruebas, testigos y paciencia. Cuando el profesor finalmente dijo que el momento se acercaba, no sentí miedo, solo alivio. Mi esposo creía que aún me controlaba, pero no sabía que ya era libre mentalmente. La familia, que una vez me silenció, comenzó a discutir entre sí, presintiendo el colapso. El misterio ya no consistía en descubrir la verdad, sino en cuándo y cómo explotaría. Me encontraba en el centro de la traición, uniendo el dolor, las pruebas y el poder. Esta era la calma antes de la tormenta final, y todos los que engañaron, mintieron y protegieron las malas acciones estaban a punto de enfrentar las consecuencias de elegir el engaño sobre la justicia. Cuando finalmente llegó el momento, no llegó con ruido ni ira, sino con un silencio que obligó a todos a escuchar. El profesor organizó un seminario jurídico donde mi esposo fue invitado como ponente y asistí en silencio, sentada entre desconocidos, con el corazón en alto. Mi esposo se mantuvo orgulloso en el escenario, sin saber que su pasado ocupaba la primera fila. A medida que la discusión se desviaba hacia la ética y la justicia, el profesor presentó con calma un caso práctico que reflejaba los crímenes de mi esposo sin mencionar su nombre. Las pruebas aparecieron en la pantalla, las líneas de tiempo coincidieron a la perfección y los susurros llenaron la sala. Vi cómo el rostro de mi esposo palidecía al reconocerlo. Entonces, el profesor reveló documentos, grabaciones y declaraciones de testigos relacionados con el colega destruido y la manipulación ilegal que cimentó el éxito de mi esposo. La sala se paralizó mientras la verdad cobraba forma y antes de que mi esposo pudiera hablar, me puse de pie y lo confirmé todo, añadiendo pruebas de engaño, abuso y encubrimiento familiar. Se oyeron jadeos mientras sus familiares intentaban interrumpir, pero el personal de seguridad los detuvo. La mujer infiel llegó inesperadamente, pensando que se encontraba con él por dinero, solo para ser confrontada con hechos que no podía negar. Sus mentiras se desmoronaron, y ella lo expuso aún más para protegerse. La justicia actuó con rapidez después de eso. Las autoridades legales intervinieron, y la imagen de mi esposo quedó destrozada públicamente. Su familia intentó culparme de nuevo, pero sus mensajes, llamadas y amenazas ya estaban documentados. Sentí dolor al ver a una familia desmoronarse, pero no sentí culpa porque la verdad no fue mi delito. Mi esposo me miró con incredulidad, dándose cuenta demasiado tarde de que el silencio nunca había significado debilidad. Me llamaron a declarar y por primera vez hablé sin miedo. El profesor estuvo a mi lado, no como un salvador, sino como un testigo que creía que la bondad merecía protección. Cuando se llevaron a mi esposo para investigarlo, su madre lloró y me acusó de destruirlo todo. Pero le dije con calma que las mentiras lo habían hecho mucho antes de que pudiera recuperar la voz. Ese día, la venganza no me supo amarga. Se sintió limpia y legítima. Salí del edificio sola, pero más ligera que nunca. El misterio que una vez atormentó mis noches había desaparecido, reemplazado por claridad y control. No gané lastimando a nadie. Gané negándome a permanecer oculta. La justicia no gritó mi nombre, pero me reconoció. El engaño, la traición y la manipulación terminaron donde empezaron, la verdad expuesta a la luz. Comprendí que la familia no se define por la sangre que protege las malas acciones, sino por los principios que protegen a la humanidad. Al cerrarse las puertas tras mí, comprendí que el fin de mi matrimonio fue el comienzo de mi libertad y la tormenta que los destruyó se convirtió en la calma que finalmente me salvó.
Al alejarme de la escalinata del tribunal, finalmente comprendí que mi silencio había sido mi prisión más larga y que la verdad era mi único escape. La familia que una vez me juzgó ahora evitó mi nombre y el esposo que me traicionó se convirtió en una lección para otros. No celebré su caída, pero acepté la justicia sin culpa porque el engaño, la mentira y la crueldad tenían consecuencias. El viejo profesor regresó a la vida tranquila, pero me dejó un coraje que nunca supe que tenía. Mi dolor no desapareció, pero dejó de controlarme. Me reconstruí lentamente, eligiendo la honestidad sobre el miedo y la paz sobre la venganza. El amor perdió su falsa forma y regresó como respeto propio. Aprendí que la bondad no es debilidad y la paciencia no es rendición. Algunas traiciones destruyen hogares, pero la verdad fortalece el alma. Mi historia no terminó con destrucción, sino con claridad, dignidad y libertad que nadie podría arrebatarme jamás.